Salud amigos, buenas tardes, buenas noches. Es un placer saludarlos para hablar de geopolítica. Una geopolítica que, como siempre decimos, nos tiene muy agitados, muy convulsionados por todo lo que está pasando en el mundo en estos momentos. Una geopolítica muy intensa en estos días. Muy intensa y hoy como todos los jueves, a partir de hoy, vamos a compartir estas charlas, voy a compartir estas charlas y las voy a compartir con ustedes, con un querido amigo y un enorme, grandísimo analista geopolítico español, que ahora voy a presentar. Pero una brevísima introducción. Hay algo que empezó allá en febrero, marzo del 2022, con esto de la rusofobia, de la xenofobia contra los rusos, contra esos salvajes, esos eslavos que vienen del otro lado del mundo y que lo único que quieren es hacer guerra y que por consiguiente hay que condenarlos a todos. Este era el mensaje de aquel momento. Bueno, ese mensaje, esa intolerancia en los medios de comunicación, en las personas que opinan y demás, ese mensaje de rusofobia que empezó hace 2 años, en las últimas semanas y ahora más, en los últimos días, se ha intensificado aún más, se ha extendido a todo aquel que en Occidente critique a Israel. Aquel que critica a Israel, no que critica a Israel ni siquiera, que simplemente dice eso es un genocidio, dejen de matar a los palestinos, a los niños, ese es condenado. Y esto ha llevado a que inclusive dentro de las universidades de los Estados Unidos haya una revuelta increíble, hasta en Harvard, en Columbia, en Nueva York, en Yale, en fin, hay universidades que están muy convulsionadas porque los jóvenes estudiantes y sus profesores y algunas familias están diciendo dejen de matar y que Estados Unidos deje de enviar armas. Hay un sentimiento realmente de crispación contra todo aquel que opina diferente, que levanta su voz. Ya se ha sancionado una ley por la cual se quiere condenar, banear, eliminar a TikTok de los Estados Unidos, porque dice que, ya lo escuché a un legislador diciendo que era porque les lava el cerebro a los jóvenes, ya no saben más qué decir, qué argumentar, y en ese clima estamos. Entonces, para hablar de geopolítica, de este clima, de Ucrania, de Gaza, como todos los jueves entonces, mi querido amigo Fernando Moragón. ¿Cómo estás, Fernando? Hola, Ariel. Hola a todos tus seguidores. Bueno, pues encantado de estar en tu programa. Es un gustazo. y nada, pues como ya es nuestro. vamos a intentar, el programa es nuestro. Pues vamos a intentar aquí que poder dar toda la información posible, nuestras reflexiones, en fin. Aquí estamos. Y que la gente, pues además, se lo pase además bien, pues con lo que vayamos contando entre ambos. Exacto. Y que deje mensajes, que comparta, que el trabajo es entre todos. Yo algo que digo, insisto mucho, Fernando, es con nuestros seguidores, este es un trabajo en equipo. Nosotros, tú, yo y otros compañeros, damos lo que sabemos, compartimos, pero también los seguidores tienen que compartir con otras personas, darle like, ponerlo en sus redes sociales, hacer otra parte del trabajo para que esto llegue a más personas, porque si no somos siempre los mismos, ¿no? Quería compartir contigo y con los seguidores, tú ya lo sabes, mira lo que está pasando en los Estados Unidos. Mira, esta es la directora del Departamento de Filosofía, se la llevan presa. Hay cientos de estudiantes presos. ¿Cómo es posible? Y bueno, en Europa todavía no, pero en Alemania sí han reprimido salvajemente la policía a estudiantes que protestaban o que eran pro-palestinos, ¿no? Eso ha sido una cosa tremenda, porque claro, eran judíos que estaban a favor de Palestina y en contra del gobierno sionista de Netanyahu y la panda de locos esta que está con él. Y claro, es que estamos en Alemania. Alemania tiene una historia muy particular, como todos sabemos. La imagen, aunque sean judíos pro palestinos, pero de detención de judíos en Alemania, nos recuerda muchas cosas. Entonces, ha sido una imagen terrible. Terrible volver a ver a unos alemanes deteniendo a unos judíos, en este caso pro palestinos, pero teniendo en cuenta la historia que tiene detrás. Terribles. Igual, deteniéndolos por la fuerza, o sea, a una gente que se estaba manifestando pacíficamente, o sea, que no estaban allí haciendo nada especial. Pues igual. Ahora dime una cosa, Fernando, tú vives en España, Europa, esa Europa
que nosotros, que tú, yo y, bueno, gente de nuestra generación o no tanto, vivimos esa Europa pacífica, pacifista, donde se vivía en concordia, donde realmente había mucha solidaridad con el mundo, mucha sensibilidad, mucha, no sé, una tolerancia, respeto a los derechos humanos. ¿Qué pasó después de febrero del 22 con esa rusofobia y ahora con esto de nadie puede decir nada sobre nada en ningún medio de comunicación, salvo Negocios TV y algún otro medio más por allí que honrosamente dan voz a quienes opinamos diferente? ¿Qué pasó con esa Europa tolerante y abierta? Pues que era un engaño. Y me explico. Es decir, esa Europa tolerante y abierta, que los que como yo ya tengo 60 años y hemos conocido, y gente mayor, obedecía a unas circunstancias muy especiales, luego si quieres entramos, de un periodo de la Guerra Fría, después de la Segunda Guerra Mundial, en la cual, después de la devastación, una nueva reconstrucción importante, un crecimiento y un desarrollo importante, en la que las dos grandes potencias que habían ganado la Segunda Guerra Mundial, como aliados, Estados Unidos y la Unión Soviética, habrían decidido que aquello se mantuviera en paz. Es decir, que no hubiera guerras porque un enfrentamiento en Europa sería un enfrentamiento directo entre soviéticos y norteamericanos, y eso llevaría a una posible guerra nuclear. Entonces decidieron que esto se quedaba congelado y se pegaban en otros sitios, en otros continentes, ¿no? Por eso a mí el término de la Guerra Fría me hace mucha gracia. Bueno, esto es una visión muy eurocéntrica o muy centrada en el punto de vista de Occidente. Dice, Guerra Fría. Bueno, Guerra Fría en Europa, pero que le pregunten a los vietnamitas si su guerra fue fría. Fue caliente, pero muy caliente. Es decir, los franceses, después los norteamericanos, después tuvieron que echar al régimen de Pol Pot, a los Khmer Rojos. Khmer Rouge. Es decir, vamos, que no pararon. Es decir, la invasión de Camboya para echarlos. Luego, tanto norteamericanos como otros apoyando a las guerrillas para echar a los vietnamitas de Camboya. En fin, pregúntale a un vietnamita si esto ha sido una guerra fría. Y dirá, fría nada. Esto ha sido, vamos, uno acabar. O sea, por eso digo que es una visión muy etnocéntrica, muy eurocéntrica, perdón. Esto de, bueno, claro, como aquí no ha habido guerras, ¿no? Y el resto del mundo, allí sí que se pegaban. Los americanos contra los soviéticos, etcétera. Bueno, pues eso fue un periodo que no es la norma. La historia de Europa es una historia de guerra casi permanente. Un periodo que unas circunstancias especiales permitieron que no hubiera guerras en Europa por esa división en Europa entre el bloque soviético y el bloque norteamericano de la OTAN y por un crecimiento, claro, después de una Europa devastada, pues es muy fácil desarrollarte. Pues partes casi de cero, es decir, de muy poco. Y bueno, eso duró los años 50, 60, si se quiere, a pesar de la crisis del petróleo y tal, bueno, más o menos se pudo sostener la cosa 70, 80, pero con el final de la Guerra Fría se acabó. Llegó el mundo unipolar de Estados Unidos y los europeos, esa situación tan pacífica y tan estupenda que teníamos, pues nos dimos cuenta de que ya nos habían aburguesado, por decirlo en términos antiguos. O si se quiere, nos habíamos acomodado, ya todos éramos, entre comillas, propietarios, teníamos el coche, la casa o un alquiler bastante decente, tal, pues nos íbamos de vacaciones, estas cosas, entonces, pues bueno, teníamos algo que perder. Y cuando tienes algo que perder, no te la juegas. Te la juegas muy poco, te haces conformista, te haces más conservador en todos los sentidos. Y claro, cosa que no puede hacer, por ejemplo, alguien que está muriéndose de hambre. El que está muriéndose de hambre no tiene nada que perder. Dice, yo hago lo que haga falta. Y si tengo que tomar el Palacio de Invierno, por utilizar una metáfora, es decir, o la Bastilla, pues la tomo. Es decir, porque ya no tengo nada que perder. Nosotros todavía tenemos cosas que perder, a pesar de los recortes enormes en libertades y en derechos sociales. Y al final nos hemos quedado en eso, en pasivos. Ahora, pasivos de verdad, Fernando. El otro día, mira, pasivos de verdad, porque es cierto, esa bonanza, ese estado de providencia que era protector en sanidad, en educación y todo eso, y en servicios en general, es cierto. Ahora, eso se ha perdido. Yo hablo más por Francia que lo que más conozco. Y el otro día, mira qué curioso, el expresidente François Hollande de Francia, expresidente de Francia,
reconoció algo que las estadísticas lo dicen, pero bueno, que lo reconozca el presidente, expresidente, dijo, la mitad de los asalariados de Francia, la mitad ganan menos de 2.000 euros por mes. Menos de 2.000 euros por mes. Y tú sabes que una familia, tener un niño, 2 niños y pagar una renta o una hipoteca y mantener un coche y demás y comer con 2.000 euros y bueno, si con suerte trabajan los dos, llegan apenas con el agua al cuello. Y cuando yo digo esto, y lo digo como padre, a mí me parece muy bien que todas las personas, incluidas las mujeres, obviamente se desarrollen profesionalmente, pero después los hijos quedan solos en la casa, están con alguien, jugando todo el día a la Play. Aquello de la familia se ha perdido también en pos del confort, de poder tener servicios, tablets, etcétera. Después los niños se crían solos, porque cuando una madre y un padre trabajan todo el día intensamente, como hay que trabajar para ganarse esos 2.000 euros, se paga por otro lado. Pero bueno, ese es otro tema. Pero yo siempre me gusta decirlo porque no es solamente endiosar, me parece a mí, esto del desarrollo profesional y la carrera y demás. La familia después, bueno, o definitivamente no tienen hijos. Matrimonios que deciden no tener hijos o tener uno solo, como si fuera casi que un acontecimiento comercial. Tengo uno para ver si lo puedo pagar, ¿no? Como quien comprara algo, a ver si después podré pagarle o no, cosa que antes no pasaba. Las familias tenían más hijos y salían adelante y el Estado estaba. Lo cierto es, y no te quiero interrumpir más, es que en estos años se ha deteriorado flagrantemente la realidad social, económica, los servicios. En España hay una buena sanidad pública, pero si tú tienes que hacerte una cirugía, una operación, puedes estar 2 o 3 meses esperando para que te la hagan. En Francia es así, siendo que el sistema de sanidad pública. Entonces, es cierto, la gente se ha aburguesado o se ha entrado en una situación de, yo no sé si de confort, porque no creo que sea tanto de confort, como de adormilamiento. Se han adormilado, ¿no? Bueno, no sé, y trabajo y hago mi vida y mucho más de eso. Pero ahora se agrava con el atentado a las libertades de expresión, que las personas no puedan decir lo que piensan. Lo ves en los programas de televisión, los periodistas, las personas, supuestos expertos que van a hablar, salvo, una vez más, Negocios TV y algún otro medio más, el resto van a repetir lo que les dice los medios de comunicación. Hay un deterioro general, ¿no, Fernando, en Europa? Totalmente. De hecho, fíjate, yo pienso, no sé lo que va a pasar en el futuro, pero hay una cosa que sí tengo clara. Lo que pase, y en el sentido más positivo del término, es decir, que bueno, se puede acabar con la dictadura globalista de los anglosajones y sus vasallos europeos y demás. Ya digo, el futuro no pasa por Europa. No pasa por Europa. Hay que ser así, o sea, hay que ser realistas. Pasa por Latinoamérica, pasa por África, pasa por Asia, pero no por Europa. No pasa por Europa. Europa ya es un anciano, en términos generales. Es decir, tuvo su tiempo de imperialismo, donde dominaba el mundo y tal, pero eso ya pasó. Es decir, y lo que queda de Europa es una Europa sin recursos. No tenemos prácticamente petróleo, no tenemos gas, minerales estratégicos, no tenemos litio, no tenemos tierras raras, no tenemos nada que ofrecer. Es decir, ciencia y tecnología, bueno, sí. Pero los chinos ya se fueron, ¿eh? Se fueron adelante en el pelo, se fueron adelante en el pelotón. Va a una velocidad, pero increíble. Luego nos han hecho esta ideología woke que llaman más individualistas. O sea, claro, yo me preocupo por lo mío y los demás, cada uno que se preocupe por lo suyo. Es decir, y entre eso, claro que todos, como tú señalabas muy bien ayer, todos los grandes medios de comunicación te cuentan la misma historia, que es mentira, pero te la cuentan, con lo cual la gente, pues al final, ya, si pongo este canal, y pongo este otro, y leo este periódico, y este otro, y me cuenta lo mismo, pues será verdad. Pues no. Pero es que no tienen, claro, como también señalabas, fíjate, te pongo un ejemplo personal, bueno, que pasaba a muchos españoles. España no es uno de los países más ricos históricamente de Europa, ni mucho menos, y llegó tarde, digamos, a la revolución industrial, ha ido llegando tarde a casi todo de lo que pasaba dentro de Europa. O sea, que no es ni mucho menos los países nórdicos, nada por el estilo, no. ¿Y qué pasa? Pues en los 70, cuando yo todavía era un chaval, y me iba con mi padre era una persona de clase media que trabajaba en una oficina con un salario medio. Es decir, bueno, pues podía coger las vacaciones de verano, las típicas, que solía cogerlas en julio, y nos íbamos de vacaciones todo un mes. Todo un mes, sí. Todo un mes. Sí. Esto ahora es imposible. O sea, y las empresas cerraban.
Nada. Cerraban las empresas. Y los Nada, comercios. es decir, cerraban en agosto. Bueno, en agosto, olvídate, aquí en España, en agosto ibas a intentar hacer algo y no, es que fulano está de vacaciones, llame en Sí, septiembre. sí. Es decir, entonces, fíjate, y ahora te vas 15 días en verano y ya estás contento. Claro. Es decir, la pérdida de poder adquisitivo, la degradación que hemos ido teniendo poco a poco, progresiva, junto con el lavado de cerebro de los grandes medios de comunicación y de unos políticos que no tienen vergüenza alguna y sobre todo, hay otra cosa, fíjate, ahora que lo dices, muy importante, la degradación de la educación. Es decir, los sistemas educativos europeos cada vez son peores. Sí. Claro, los chicos aprenden menos, luego son más ignorantes. El resultado, son menos críticos. Y cuando son adultos, son menos críticos y se van a conformar con, digamos, la democracia liberal formal. Sí. Porque no han conocido otra cosa y piensan que no hay alternativa a esto. Y bueno, pues oye, pues una vez ganará un partido conservador, otro pues un socialdemócrata. Y bueno, luego además, los partidos políticos saben manipular muy bien, tienen buenos asesores y tal en general, y saben cómo polarizar en las campañas electorales a unos y a otros, ¿no? Todo es un no sé qué, que vienen los rojos, que vienen los de la ultraderecha, que vienen no sé qué. Es decir, para, de alguna manera, centrar las campañas electorales en las emociones y no en las razones ni los argumentos. Y al final se convierte como los partidos de fútbol. Aquí en España, que sabes, la gran rivalidad entre el Madrid y el Barcelona, pues eso, yo soy del Madrid y me da igual lo que haga el Madrid. Yo lo que quiero es que gane. Y yo soy de Barcelona, da igual. Venga. Y al final nos convertimos en hooligans políticos. Ahora, lo curioso es que es cierta esa radiografía que tú presentas, es clarísima, Fernando. Ahora, lo escuchas a Macron y parece que se siente Luis XVI desde Versalles. Le va a explicar al mundo, a Putin, lo que tiene que hacer. ¿Te acuerdas cómo fue a verlo a Putin y que Putin le dijo, hola, siéntate en esa mesa? Y él iba creyendo que era el galán del mundo. Y Scholz también, pobrecito, que lo tienes ahí, que no sabe si se va a desmayar en cualquier momento. Vaya líderes políticos tenemos la generación de líderes políticos más ignorante, incompetente de los últimos 300 años en Europa, y por no ir más atrás. Quiero decir, ¿por qué? Porque también es cierto que son reflejo de la sociedad. Y es verdad que los políticos actuales no saben hacer, como decimos aquí en España, dado con un canuto. Es decir, no tienen ni idea, son profundamente analfabetos. Sí. Siempre ponemos el ejemplo de porque es bueno, ya se ha convertido en un clásico. De Annalena Baerbock diciéndole a Putin, usted tiene que dar un giro político de 360 grados, vamos, que se quede en el mismo sitio. Digo, la ministra de Relaciones Exteriores. La ministra de Relaciones Exteriores. A ver, tiene usted que ir a la escuela, pero a la escuela con los niños, a que le enseñen que será 180 grados la mitad, no 360. Pues esto todos los días. Es decir, ahora, ahí tienes un buen ejemplo, Fernando. Los Verdes, Anabela es del Partido Verde, el más pacifista, amor y paz y amor, y ahí lo tienes a ella hablando de bombas. Todo. A ver, ¿cuántas bombas le mandamos a Putin? A ver. Ahora mismo, el Partido Verde, que ya sabemos todos que está financiado por la CIA, entre otros, claro, el Partido Verde es el partido más belicista de Alemania de lejos, pero de lejos. O sea, el Partido Verde de principios de los 80, no sé si te acuerdas, cuando salían los verdes diciendo no a que pongan los misiles Pershing en Europa y tal, los americanos. Esto ya es historia, esto pasó hace mucho tiempo y el Partido Verde, ya digo, ahora es el más rusófobo, el más belicista y bueno, dicen unas verdaderas barbaridades. Esta señora la que dijo un día, menos mal que los rusos estas cosas se las toman con cierto sentido de humor. Dijo en el Consejo de Europa, creo que era, o algo así, porque es que así se salió. Es decir, porque nosotros estamos en guerra con los rusos. Esperemos que los rusos no se lo tomen en serio, porque esto es casi una declaración de guerra. Y bueno, los rusos, evidentemente, a los que tenemos que tener, de verdad, lo digo en serio, pasará el tiempo y habrá más tranquilidad para hacer análisis y tal, pero la moderación, la prudencia que están teniendo los rusos con el tema de la guerra de Ucrania en general, con las tonterías de Europa y Estados Unidos, es exquisita. Gracias a ellos no se ha producido una escalada en la que ya estaríamos todos muertos. Porque ha sido provocación tras provocación para intentar que los rusos cayeran en esa trampa y devolvieran un golpe tremendo y entonces ya justificar los malos que son y vamos a por ellos, y vamos a la guerra. De hecho, es lo que está haciendo Zelensky ahora. Zelensky sabe que la guerra está perdida, bueno, lo sabe todo el mundo. Es decir, que la guerra está perdida,
¿qué está intentando con sus ataques terroristas como el que hizo en el teatro ruso? Creo que Sí, Circus, o con sí. los ataques a civiles, ya no en antiguo territorio ucraniano, sino en territorio históricamente ruso de siempre, como Belgorod y tal, atacando a civiles, e intentar provocar, o cuando vuela al puente de Kerch, o cuando intenta atacar, que es una cosa de, en fin, de locos, la central nuclear de Zaporilla. Es decir, ¿qué es lo que intenta? Pues intenta, con este tipo de actividades terroristas, provocar una respuesta rusa contundente, que es lo único que le puede salvar. ¿Por qué? Porque ¿Por qué? imaginemos que los rusos cayeran en esa trampa y dieran una respuesta contundente. Ahí iría Zelensky, toda esta panda, diciendo, No. la OTAN tiene que entrar en guerra con los rusos. ¿Es lo que está No sé qué buscando pensará. Netanyahu con Irán? Bueno, asunto muy interesante que planteas. Es, en cierto sentido, el paralelismo es lo mismo. Es decir, Netanyahu sabe que está perdido. Que está perdido políticamente, incluso personalmente. Sí. Que cuando termine la guerra, tiene muchas posibilidades de ir a la cárcel por Sí. demandas que tenía de antes, por las que le han puesto ahora. Es decir, y claro, ¿qué salida tiene él, tanto ideológica como personalmente? Una huida hacia adelante que provoque una guerra en todo Oriente Medio y que arrastra a los norteamericanos a una intervención ya dura, es decir, ya con tropas de tierra, con todo y tal. En ese caos es donde él todavía puede intentar salir más o menos bien parado, dentro de lo que cabe. Y es por el momento, los iraníes lo están haciendo extraordinariamente bien, con una prudencia también exquisita, y no entrando en el juego de provocaciones de Netanyahu y la panda de psicópatas que la acompañan, como Smotrich, Ben Gvir, en fin, ya los conoce bien. Es decir, Genial. a esta panda. Sí. Bueno, es lo que querían con el atentado, con el ataque al consulado de Irán en Damasco. Porque, Ahora, claro, te dime. interrumpí. ¿Y por Dime. qué los americanos le dan entonces ahora un nuevo paquete de ayuda, siempre ayudando con bombas ellos, tanto a Rusia como a Ucrania como a Israel? Le dan, pero de manera diferente. Intentaré Vale. explicarlo. Bueno, lo que le han dado a los ucranianos, sí, 60.000 millones y tal, no olvidemos que tiene truco. Es decir, los 61.000 millones esos van fundamentalmente para Estados Unidos. Es decir, para que Estados Unidos compre armamento para sí mismo y coja lo más viejo que tiene, la chatarra, y se la manda a los ucranianos. Ojo, que tiene truco. Es decir, no era que le iban a dar 60.000 millones a Zelensky, un cheque. No, es otra cosa porque se los queda. Es decir, porque se lo mete en el bolsillo de sus secuaces y no llega nada. No. A ver, esto lo han dicho hasta los norteamericanos, que han tenido que hacer inspecciones porque veían que por allí se perdía dinero a mansalva. Por todos los lados. O sea, que no es que lo diga yo, los mismos norteamericanos en el Congreso y tal, ha habido comisiones, han dicho, oiga, el dinero que mandamos no aparece. ¿Dónde está? Es decir... Y él dice que no lo recibió. Que no lo recibió, nada. Bueno, Se perdió en el medio. Sí, se perdió por ahí. Es decir, que Ucrania es un país de los más corruptos del mundo. Bueno, pues claro, fíjate, efectivamente, o sea, y lo que le han mandado, cuando empiezas a ver, dices, pues tampoco les están mandando lo mejor de lo mejor. Es decir, Bradleys. Bueno, pues los Bradleys, que son unos vehículos blindados de transporte de tropas con un pequeño cañón y tal. Bueno, pues esto ya han destrozado un montón los rusos. O sea, esto tampoco les dan los más modernos, les dan los más antiguos. Es decir, o sea, que no, esto como que no va a cambiar nada. Munición, pues al final ves y claro, si es que no les pueden dar munición, pues no tienen. Si no tienes, porque no tienes capacidad de fabricación. Ahora mismo, la industria de guerra rusa es más potente, fíjate, Ariel, más potente que la norteamericana y la europea juntas. Wow. Tiene más capacidad productiva. Lo he contado varias veces, pero bueno, las bombas FAB. Las bombas FAB son unas bombas, digamos, tontas, de las que un avión dejaba caer, ¡pum! Y ya está. Sí. Bueno, pues los rusos dijeron, como los norteamericanos, hacemos aquí, se hace un pequeño kit que en el que le pones una por fuera, ni siquiera tiene que abrirlas. Es decir, por fuera le pones ahí una serie de apelatejos para que sean guiadas por el GLONASS, que es el GPS ruso, por otra tal, y le pones unas alas plegables, o sea, de lo más... Tú lo ves y dices, esto me parece un poco chapuza. Pues no, es chapuza, pero funciona. Y que se abre cuando la bomba cae y hemos pasado de bombas tontas a bombas listas. Son bombas que, como tienen esas alas desplegables, pueden recorrer una distancia, tiradas de gran altura, de entre 60 y 70 kilómetros, desde que las lanzan.
Y además, como van guiadas, ya le han dicho, tienes que ir a tal objetivo y atacan ese objetivo con bastante precisión. ¿Qué pasa con esto? Pues imagínate, ahora mismo los rusos, estas bombas tontas, ahora mismo las que están tirando son de 250 kilos, de 500 kilos y de 1.500 kilos. Ya estamos hablando de una tonelada y media de bomba que yo he visto explosiones y dices, oh, esto como para que te caiga encima. Están ya en producción, no sabemos cuándo las usarán, las de 3.000 kilos. 3 toneladas de bomba, ya como para pensárselo. Pero si quisieran, por tienen hasta bombas de 9.000 kilos, 9 toneladas. Ni te quiero decir, si tiras eso, la que lías. Es decir, y estamos hablando solo de bombas. Pero esas bombas son para edificios, no son para tirarlas en el campo, en una trinchera, son para Odessa, para Kiev o para alguna gran ciudad, porque eso es lo que busca. Sí. De hecho se usan fundamentalmente en la conquista de las ciudades o pueblos, y lo que están haciendo los rusos es, primero va la aviación ya no tiene que arriesgarse como antes, porque la lanza de 70 kilómetros de distancia y si el avión se vuelve. Es decir, esas bombas que las han soltado van a esos objetivos y están lanzando aproximadamente entre 400 y 500 bombas de estas por día. Por día. Y piensan, para el verano, más o menos, aumentarlas a 1.000 por día. O sea, tú fíjate lo que le está cayendo encima al ejército ucraniano. Bastante hacen con aguantar. Quiero decir, las cosas como son. Y estamos hablando solo de bombas. Que si estamos hablando de drones, claro. Ahora mismo la producción de drones en Rusia está poniéndose a un nivel, vamos, estratosférico, de todo tipo de drones. Algunos, como eran los Shahid, que le compraron a los iraníes, los Shahid 136, que allí lo llaman Geranium 2, los han mejorado y perfeccionado, con lo cual ya tienen guía láser, no sé qué, no sé cuántos. Y encima son drones que se cargan un tanque que puede valer, no sé, pues, 40 millones de dólares o algo así, es decir, y que te valen 20.000, 30.000 dólares cada dron. Quiero decir, es una ruina. Pero es que tienen los 15, por ejemplo, los Lancer, que están teniendo un desarrollo y una precisión enormes y que son los causantes de muchas bajas de vehículos blindados y que no sabes por dónde te van a venir. Te pueden venir por arriba, por un lado, por otro. ¿Y la industria europea y norteamericana está a la altura de ese ritmo de producción? No, para nada. Y aquí hay, bueno, los europeos, los europeos, nada de nada, pero si una de las cosas en el paquete que le mandan, como te decía, pues hay municiones, pero son cantidades ridículas, porque no tienen capacidad de producción de municiones. Y esto no se hace, no montas una fábrica de un día para otro. Los europeos nada, o sea, los europeos no tenemos ni para una semana si entramos en guerra con los rusos. Eso los norteamericanos, que se supone que tienen más, pero es que hay una cosa, y esto es importante, la industria norteamericana, que es un oligopolio del complejo militar e industrial, son unas cuantas empresas que se reparten el pastel, cuando los presupuestos presenta el gobierno en el presupuesto federal los gastos en defensa, y ahora mismo son 800.000, como unos 860.000 más o menos. 60.000 más o menos, una barbaridad. Pero esto hay que explicarlo, porque la enorme cantidad de despilfarro de dinero que tiene Estados Unidos hace que esos presupuestos no sean reales. Me explico. Claro, como es un oligopolio, es decir, unas cuantas, digamos, pocas empresas como Boeing, como Raytheon, es decir, como General Dynamics, que se reparten el pastel, y como además financia las campañas de los senadores, de los representantes, de los congresistas norteamericanos, al final, lo que en su momento avisaba Eisenhower en su discurso de despedida, ¿no?, de la presidencia, eso se ha convertido en un monstruo que dirige buena parte de la política norteamericana. Y esta gente, claro, lo que quiere es ganar dinero. ¿Qué es lo que han hecho? Como no tienen controles, puesto que es un oligopolio y los políticos están a su servicio, pues claro, llegan y dicen, bueno, queremos hacer un avión. Bueno, pues vale 100. Presupuestan ellos. Dice, bueno, pues le vamos a cobrar al gobierno 200. El doble. Claro, pero luego vienen los aumentos presupuestarios. Es decir, no, es que calculamos mal y no son 200, son 300. Y al paso de 2 o 3 años, no, es que esto ya son 400. Total, que al final lo que te iba a costar 100 te sale por 400 o 500. Es decir, un desastre, una ruina. Y luego vienen los retrasos. No, esto lo tenemos en 2 años, vale.
es que es imposible, no llegamos a los 2 años, 4, venga, va. Es que fíjate, hemos tenido unos problemas con esto, con aquello, y al final, como pasa con muchos programas, 10 años, es decir, más que Claro. los que... Pero hay más todavía. La cancelación de programas. O sea, invierten verdaderas barbaridades, miles de millones, en programas que luego se dan cuenta de que esto no. O que llega otros intereses dentro de la propia industria, militar, y dicen, no, esto no, ahora nos interesa más esto, y se cancela. Y te ha gastado a lo mejor, pues yo qué sé, 5.000 millones de dólares que van a la basura, porque ya no se va a hacer Bueno, nada. pero después de todo ese proceso, lo compra el Pentágono para sus Fuerzas Armadas, lo Claro. paga lo que no vale, y después las mismas lobby de los gobiernos de Estados Unidos, ya sea de un partido como de otro, salen a vendérselos a Arabia Saudita, a Indonesia, a Israel, a Canadá, etcétera, salen ellos a vender. Y los embajadores norteamericanos son comerciantes, salen a vender sus productos. Y Arabia Saudita, las monarquías del Golfo, gastan miles de millones de dólares en esos materiales, ¿no? Ya, ahora, pero fíjate que la tendencia empieza a cambiar. Ya la monarquía del Golfo dice, oye, fíjate, es que nuestro principal cliente son los chinos. Y claro, oye, vamos a comprar algún arma, venga, que no se note mucho. Yo qué sé, unos fusiles de asalto, lo que sea. Y ya empiezan a comprarle cosillas. ¿Por qué? Pues porque al final esto es un negocio. ¿Qué diría decir? Como diría El Padrino, es decir, en la famosa película de Marlon Brando y tal, es decir, diría, mire, no es nada personal, es cosa de negocios. Pues eso. Y también le voy a hacer una oferta que no va a poder rechazar. No va a poder rechazar. Eso está muy bueno. Por ejemplo. Ahora, pero yo lo que me quedo tranquilo como europeo frente al terror que me causa Putin y esos salvajes, es que, bueno, si Putin avanza, van a estar las tropas europeas allí frenándolo, dijo Macron. ¿Cómo te ves tú para ponerte el casco e irte a morir por Ucrania, querido amigo? A ver, yo tengo la cabeza muy gorda, muy grande, y en general no me caben los cascos. O sea, no tengo talla. La mía sería una XXXL, yo qué sé. No me veo, la verdad. No. Yo me veo, no. Pero bueno, Macron le vamos a echar de menos cuando termine su presidencia, si es que la termina y no le echan los franceses a patadas, que no lo descarto. Pero bueno, le echaremos de menos, porque es que es un espectáculo, Macron. Sí, todos los días nos sorprenden. Acuérdate, Ariel, cuando dijo aquello de la OTAN está en muerte cerebral, hace unos años. No, bueno, es un cadáver, es decir, tal. Y ahora viene y dice que no está en muerte cerebral. Es más, yo me pongo a la vanguardia y voy a mandar 20.000 franceses allí a pelear con los rusos. Y dice, vamos a ver. Y luego parece que ha dicho hoy que Europa, no sé si era Europa o la Unión Europea, está muerta. Sí, vamos a ver, señor Macron. Que esto no es coherente, o sea, o estamos muertos o estamos vivos, o nos lanzamos a por los rusos a derrotarlos con la gran Almí, o la otra está en muerte cerebral, pero, aclárese, señor Macron. ¿Y tú crees que Putin se puso nervioso cuando escuchó que Macron dijo que iba a mandar soldados 20.000 a proteger Odessa? Creo que tuvieron que hospitalizarlo porque le dio un ataque de risa que es que no podía parar. Entonces tuvieron que llevarle porque... Pero vamos a ver, es que son cosas... Uno cuando se pone a ver, o sea, tampoco hay que ser un gran cerebro, quiero decir, cuando se pone a ver variables objetivas, digamos, demografía, capacidad de producción militar en diferentes ámbitos, capacidad de producción en general del país, es decir, claro, es que yo me partía de risa cuando salió un militar francés por ahí, retirado, claro, que esto no lo pueden hacer un general además, era un antiguo pez gordo diciendo, nada, nosotros vamos allí y que tiemble Putin. Y decía, sí, y decía, es más, nuestra fuerza nuclear nos sobra y nos basta para derrotar a Putin. Claro, a mí por poco le dan 7 infartos seguidos. Es decir, porque dice, vamos a ver, la fuerza nuclear de Francia, esta gran potencia nuclear del mundo mundial. Francia antes tenía la tríada nuclear, es decir, como pasa con Estados Unidos, como pasa con Rusia, con China, con las grandes potencias, tenía armas nucleares que se sueltan desde aviones, armas nucleares que se lanzan desde tierra y armas nucleares que se lanzan desde el mar, principalmente submarinos. Bien, pero esto era el tiempo de De Gaulle y tal, esto ya ha pasado a la historia. Ahora, las armas nucleares de tierra, esas ya no tienen, en el momento que estoy hablando de hace 30 años o más, cuando el Mirage 4, que era el bombardero para transportar bombas nucleares, ya por viejo lo tuvieron que mandar a los museos, pues ya no tienen tampoco capacidad para lanzar bombas de aviones.
solo la tienen desde submarinos. Ah, bueno. ¿Y cuántas bombas nucleares tienen los franceses? Dicen que 300, 200. Ellos dicen no, 200. 200 por ahí. Bien, bueno, va, 200, 300, me da igual. Es decir, es que tampoco dice. Bueno, ¿y de dónde la pueden lanzar? Ah, desde los submarinos. ¿Y cuántos submarinos con capacidad de lanzar misiles nucleares tienen? Bueno, tienen 4. ¿Solo 4? Bueno, pero 4, bueno, a ver, pero como dices, ¿Funcionan? funcionar, lo que se dice funcionar, solo funciona uno. ¡Ah! Y cuando ese ya vuelve, ya tienen arreglado otro para que este lo vuelvan a arreglar y salga otro. O sea, que permanentemente solo tienen uno. Que, vamos, los rusos eso lo destrozan. ¿Qué te iba a decir yo? Vamos, con cualquier cosa. Quiero decir, es que da la risa que Francia, que se supone que es la gran potencia militar de la Unión Europea, es una birria. Ni te cuento el resto. Es decir, o sea, y van diciendo que sus armas nucleares no sirven para nada, no disuaden a nadie, a nadie de las grandes potencias. Es decir, pero, por favor, no sean ustedes ridículos. Un submarino, que como mucho, no sé cuántos llevan los franceses, pero un submarino nuclear, como mucho puede llevar 20 misiles. Estamos hablando de 20 misiles, solo en cabezas nucleares, por los tratados que limitan el STAR 3, es el único que funciona, pero los otros se los han cargado los norteamericanos, tienen 1.600 cabezas nucleares. Es decir, pero esas son para darle al botón y que salgan. Aparte tienen almacenadas hasta 6.000. ¿De qué estamos hablando? Es decir, ¿qué va a hacer Francia? Bueno, a ver, si en algún momento hay un ataque nuclear contra Francia o los franceses hacen una tontería de estas, lo siento, mi querido Ariel, te tendrás que mudar a otro sitio porque cuando vayas allá a Francia, porque habrá como un agujero muy gordo entre los Pirineos y los Países Bajos y tal, donde nada va a quemar. Se habrá hundido. O sea, es que, claro, es que te lo tienes que tomar así porque dices, esta gente está fatal de la cabeza. Claro, no, es que... Claro, pues estos son nuestros dirigentes, querido Ariel. Sí, pero lo que me preocupa es que esa Europa todavía sigue soñando, como tú bien lo decías, sigue soñando con su grandeza, con lo que fue. Sí. Y mira tú qué curioso, yo el otro día hacía una comunicación y recordaba esto, que tú, yo y nuestros amigos generalmente cargamos mucho las tintas con los norteamericanos y ellos allá, el Estado profundo y Washington y Biden y todo lo demás. Pero si uno hace las cuentas, Fernando, entre 1914 y 1945, en esos 31 años, las dos guerras del medio, en Europa se mataron 100 millones de personas. 100 millones de personas. Y esos fueron los dirigentes, todos los dirigentes europeos. Los dirigentes europeos provocaron esas guerras de un lado como del otro, un país como del otro, un partido político como el del otro. En Francia gobernaban los socialistas, imagínate. Y de ellos un gran guerrero, un gran luchador socialista, dirigente importante de la colectividad judía en ese momento, o sea, todo mezclado. 100 millones de personas. Ahora, cuando les tocó a los dos grandes, después de eso, después de la Segunda Guerra Mundial, durante la Guerra Fría, con las cualidades que tú decías, del 45 hasta ahora, los dos grandes, la Unión Soviética y Estados Unidos, finalmente fueron ellos los que mostraron la mayor cordura, porque teniendo la arma atómica no la usaron. Y la pregunta que yo me hacía al aire, y te la dejo a ti ahora, ¿tú crees que los dirigentes, esos tan aguerridos y tan peleadores europeos de los años 20, 30, la Gran Guerra, la Primera Guerra Mundial, se tiraron con las cosas más espantosas, esos gases, esas bombas, la ametralladora, el tanque, todas esas primeras tecnologías que salían, el avión, se mataban, en Verdún murieron cientos de miles de personas? ¿Tú crees que esos alemanes, esos franceses, esos británicos, si hubieran tenido la bomba atómica, ¿tú crees que no la hubieran usado? Porque digo, claro que sí. no es para excusar de todas las responsabilidades que tienen tanto soviéticos como norteamericanos en lo que pasó. Pero finalmente, cuando ellos tuvieron la bomba atómica, no la usaron. Es más, cuando la crisis de los misiles allá en Cuba, pudieron resolverlo. En cambio, yo no sé si el amigo alemán y Churchill y los franceses, mataron a 100 millones de personas, una barbaridad. O los japoneses que mataron a 20 millones de chinos y coreanos en los mismos años. ¿Tú crees que si ellos hubieran tenido la bomba atómica no la hubieran usado? Pero por supuesto que sí. Vamos a ver, no nos engañemos. Europa mira que el continente es el más pequeñito, pero es
el continente más guerrero de la historia. Es decir, nos hemos pasado la historia matándonos entre nosotros y la gente que estaba más o menos cerca, ¿no? Porque en la Sí, Edad Media pues, tampoco te podías ir a China porque estaba muy lejos y no podías llevar un ejército allí a China. Pero bueno, vamos, hacíamos cruzadas y estas cosas. Es decir, de hecho, yo siempre pongo un dato. En el siglo XVII, que nos pusimos morados a matarnos, con la guerra de los 30 años, en fin, una cosa estupenda. Vamos, pues ahí solo hubo 2 años en 100 años en los que en Europa no hubo ninguna guerra. 2 años en 100. Esto es la idea del espíritu pacifista y pacífico de los europeos. Bueno, claro, llegan los imperialismos coloniales y tal, y como no, pues seguimos en las mismas. Llega la Primera Guerra Mundial, que es una guerra de potencias imperialistas que se están disputando el mundo. No nos engañemos. sí. Es decir, claro, si hubieran tenido las bombas nucleares, pues claro que las hubieran usado en la primera y la segunda. Y como tú bien señalas, ahí empieza además el declive de Europa, porque como nos hemos matado entre nosotros y hemos dejado a Europa hecha un desastre. Fíjate que, por dar un dato, porque la Primera Guerra Mundial, la mayoría de los muertos, sobre todo en el frente occidental, fueron militares, porque de hecho se montó la guerra desde prácticamente el principio, se estableció una línea de trincheras y las ganancias y pérdidas fueron hasta el final ridículas, de 100 metros, 200, por aquí. Bueno, pues en la primera batalla del Somme, en el primer día, los franceses fundamentalmente, pero también británicos que participaron, pero en total tuvieron, en el primer día, 70.000 bajas en un día. Pero esto no se ha visto. Es decir, bueno, pues como esto, un montón de barbaridades. Llega la Segunda Guerra Mundial, vamos, y lo tengo claro. Es decir, al final, la Unión Soviética y Estados Unidos se reparten Europa. No nos engañemos, Europa en ese momento deja de existir. O sea, como ente autónomo. Claro. Sigue existiendo y tal, pero... Y por un lado, tenemos 2 bloques que tienen la cosa buena, como tú bien señalabas, que dicen, bueno, vamos a ver, en Europa no. O sea, podemos pegarnos en África, en Latinoamérica, sí, pero en Europa, como estamos ahí pegados unos a otros, acabaríamos en una guerra directa y de ahí una guerra nuclear, con lo cual, aquí no. Aquí nada. Y nosotros hemos vivido en un mundo en el que en Europa no había guerras, pero eso no es lo habitual. Lo habitual ha sido todo lo contrario. O sea, no había generación de europeos que no hubiera participado en una guerra. O 2, o 3. Es decir, ¿sí? Que haya habido generaciones como la mía o incluso anteriores, de gente que ha nacido después de la Segunda Guerra Mundial en Europa y que se ha podido morir a los 80 años o a lo que sea, sin haber conocido una guerra, y esto es una cosa que no ha pasado nunca. No ha pasado nunca. Nunca. Ahora volvemos a la normalidad. Mi abuela, seguir matándonos. Es decir, mi abuela todavía seguía, hasta que se murió allí en Francia, todavía seguía acumulando alimentos en el sótano porque decía, claro, va a venir la guerra. Mi abuela, que había vivido la Segunda Guerra Mundial, va a venir la guerra. No, abuela, ¿cómo va a venir la guerra? Mira, si los alemanes son divinos, Anabela es un placer, los británicos son amorosos, tienen los Beatles, somos todos hermanos, tenemos el programa Erasmus, sí, viajamos sin pasaporte, tenemos la misma moneda. Y decían, va a venir la guerra, va a venir la guerra. Y siempre al final, tu abuela tenía razón. Sabía más de geopolítica que tú y que yo juntos. Claro, al final hemos vuelto a lo que hemos sido siempre. O sea, lo que ha sido extraño, lo que ha sido insólito, por unas características muy concretas y especiales. Y pues no lo olvidemos porque los norteamericanos inventan las armas nucleares, las prueban encima sobre Japón, es decir, y en el 49 los soviéticos ya las tienen. Con lo cual esto paraliza cualquier posibilidad de guerra en Europa. Si no se hubieran inventado, claro, estoy haciendo una hipótesis contrafáctica. Es decir, bueno, estoy seguro de que hubiéramos, a los pocos años después de terminar la Segunda Guerra Mundial, hubiéramos vuelto a tener otra guerra en Europa entre el bloque del oeste y el bloque del este. Claro. Lo único que frenó eso fue, como tú bien señalas, las armas nucleares y ciertos líderes con un poco de cabeza, es decir, sensatos. Es decir, cuando Kennedy y Khrushchev, bueno, Khrushchev, yo es que pronuncio todo mal, no sé cómo lo hago. Es decir, claro, llega un momento en que dicen, vamos a ver, esto no puede seguir, o sea, que esto acaba con la humanidad. Y claro, al final logran por los pelos un acuerdo en lo que dicen, bueno, quitamos los misiles norteamericanos que hay en Turquía y se retiran los misiles soviéticos que hay en Cuba y se salva por los pelos. De hecho, Kennedy, al tener esa experiencia,
Y dices, no podemos volver a otra de estas. O sea, no podemos llegar a una de estas porque hemos estado a esto de una guerra nuclear. Esto hay que evitarlo, hay que buscar fórmulas de desarme, pero vamos, por puro interés, es decir, de los propios norteamericanos. Es decir, Sí. a Kennedy se lo cargan, claro, se lo cargan la CIA. Sí. Hay... Bueno, hay una hipótesis que yo, bueno, no es el tema, con la cual yo miro con cariño, que es una hipótesis que él en realidad, él y su hermano se oponían, justamente por lo que tú acabas de decir, por esa experiencia cubana, se oponían firmemente, definitivamente, a que Israel tuviera la bomba. Israel insistía en tener la bomba, y es más, él le mandó una serie de cartas, Kennedy, el que mataron, ¿no? El que murió, el que mataron en Dallas, le mandó una serie de cartas a Ben Gurión, muy taxativas, y han sido desclasificadas, yo las he visto, en copias, ¿no? Obviamente, donde él le dice nada de guerra, Ben Gurión, nada de bomba, Ben Gurión, nada de bomba, y la ayuda norteamericana, que todavía no era lo que es ahora, pero no cuente con nuestro apoyo, y es más, nuestra condena hacia usted. Y le pide a Khrushchev nuevamente que desde el lado soviético también presionen a Israel para que no tenga la bomba. Y cuando le manda la última carta, la más importante, Ben Gurión no la recibe, era primer ministro, no la recibe y en ese mismo día renuncia para no darle llegada a la carta. Y a los pocos días es asesinado. Este hombre, ¿no? Y en todo caso, su hermano, Bobby, también era uno de los puntos fundamentales de su elección, que después fue asesinado también Bobby en California, era criticar muy duramente a Israel. Bueno, Israel tuvo la bomba gracias a los franceses. Los franceses le dieron la bomba atómica. Pero ahora yo quiero hacerte una pregunta que se la estoy haciendo a todas las personas muy inteligentes que conozco y uno eres tú. Dime una cosa, ¿se puede ser una gran potencia? ¿Se puede ser un país imperialista, un país colonialista en el mundo, como ha sido a lo largo de la historia, los romanos, España, todo lo que quieran, los grandes imperios? ¿Se puede ser sin que tu propio pueblo, tu propia población esté dispuesta a morir por ese proyecto? ¿Qué quiero decir? España venían a Latinoamérica, se peleaban con los ingleses y allí iban los españoles, los mataban, los masacraban, obviamente. Los británicos lo mismo, iban a China, iban a la India, se peleaban con uno, Ahora, los norteamericanos les matan a dos ¿cómo es? En Afganistán, y es un escándalo nacional. Habían matado a 15 franceses. Estoy diciendo que es horrible eso, ¿no? Yo no estoy justificando. Pero se puede ser. ¿Cómo va a pasar si mañana China, suponte, o Putin, suponte, se enojan y dicen, bueno, que vengan los americanos, a ver, que vengan, que vengan? ¿Y cuántos americanos van a ir? Aparte de los pobres hermanos guatemaltecos, mexicanos, que prometiéndoles la nacionalidad los manden allí. Pero yo no veo a los pueblos norteamericanos y europeos en esto de defender sus ejércitos. Entonces, ¿cómo es posible esto del imperialismo, pero sin tropas? Porque las guerras se ganan con tropas, mucho avión, mucho misil, pero después hay que ir abajo a pelearse, ¿no? Mira lo que les está pasando a los israelíes en Gaza. Pero ¿cómo ves ese absurdo de la política actual, querido Fernando? Pues porque, como dice un amigo mío, hay una disonancia cognitiva muy fuerte en los dirigentes occidentales. Es decir, que están fuera de la realidad. Porque eso que tú señalas es clave. Es decir, mire usted, para ser un imperio o una gran potencia, hay que estar dispuesto a poner muchos muertos sobre la mesa. Sí, propios, propios. Que vaya a Al-Qaeda, el ISIS, todo eso está muy bien, pero no ganan una guerra. El ISIS no ganó en Siria. ¿Por qué ganó Vietnam? Claro. Lucharon muy bien y les costó 3 millones, más de 3 millones de habitantes. Es decir, los americanos tuvieron 100.000 muertos, 100.000, no, 60.000. No, 60.000. Y hasta ahí llegaron. Y todavía se acuerdan, y todavía lo lloran. Claro, ¿cuántos muertos están ustedes dispuestos a poner sobre la mesa? Bueno, pues si los americanos están dispuestos a poner todos, como tú decías, los europeos medio, o un cuarto. ¿Y entonces qué pasa? Entonces, ¿qué será? Pues que esta gente, sobre todo en Europa, pues todavía los americanos algo tienen, quiero decir. Es verdad que tienen un problema de obesidad enorme y están trabajando en las calificaciones y tal para que la gente pueda estar allí. Sí, pero bueno, algo tienen. Pero es que Europa, los ejércitos de Europa son de risa. Hace poco hubo una encuesta aquí, en España, que le preguntaban a la gente si hubiera una guerra contra quien fuera y tal,
se supone que un país cercano, estas cosas, usted estaría dispuesto a luchar por su patria o por su país, Sí, ¿eh? sí, sí. Y un 53% decían que no. Incluso si atacaran España. O sea, no que tú te vas a poner expediciones, no, no, decían que no. Imagínate si les preguntan cuántos estarían dispuestos a ir a Ucrania a defender a los ucranianos. Ni A defender a 5%. Zelensky. Es decir, claro, es una cosa de... ¿Por qué? Bueno, Porque... hay un indicio, querido Sí, Fernando. Cuando Hitler invadió Francia, ¿cuánto le llevó llegar a París? Creo que 46 días. No murió efectivamente. nadie, no murió nadie. Los franceses dijeron, bueno, sí, pero por favor, no toque la Tour Eiffel, no toque el Sí, Louvre, no nos rompa nada, todo eso no sí, lo toque. Bueno, no, yo se lo toco, pero me gustaría que haya un gobierno colaboracionista. ¿Cómo no? Acá tenemos al general Petán, que es mariscal, que va a ser un maravilloso gobierno. Y allí está, y la resistencia, famosa resistencia, y aquí pongo sí. a mi abuelo, que fue miembro de la resistencia, yo ya era, lo conocí ya muy de grande, él, pero realmente la resistencia francesa, la famosa, Jean Moulin y todo eso, empezó en el año 43, ¿sí? Cuando ya estaban el desembarco ahí y los rusos llegando a Berlín, no empezó en el año 39 cuando se produjo la invasión a Francia. O sea que yo creo que hay antecedentes poco halagüeños Pues de capacidad de resistencia. imagínate con eso que pasó ahora, vamos, nadie, o sea, nadie. Es decir, entonces, por eso todo esto es una charadura de unos dirigentes que, por supuesto, les importa un pimiento sacrificar a sus pueblos o hundir Europa, les da absolutamente igual, porque son globalistas, no olvidemos. Los Claro, globalistas están en contra del Estado-nación, con lo cual lo que quieren claro. es el gobierno de las grandes corporaciones, etc. Con lo cual, nada. Oye, O sea Macron, pero que, si Macron es un hombre de los Rothschild, ¿qué va a decir claro, Macron? Pues lo que nada, le diga está a Rothschild. encantado de la vida. Es decir, Entonces, tenía razón Mao Zedong, cuando dijo sí, que estos eran un tigre de papel. sí, ahora mismo Europa son, vamos, ni de papel, de papel cuché, es decir, una cosa que se rompe. Europa desde el punto de vista militar es irrelevante, así de claro, irrelevante. Y Si lo hemos entonces visto todo ya. ese dinero y todas esas armas, porque claro, todo esto que tú y yo estamos tomándolo con chanza y con cierto Sí, humor, porque, recordemos también que allí ahora han muerto 800.000, 1.500.000 ucranianos murieron y rusos no sé cuántos. O sea, pues, vamos a redondear, 1 millón de personas han muerto ahora por los caprichos y la estupidez de estos dirigentes occidentales. O sea que, como tú dices, que mueran millones no les importa nada, pareciera, ¿no? claro, el problema es ese, que es que, y ojalá me equivoque, ¿eh? Y si me equivoco, haremos un programa especial festejando que me he equivocado. Es decir, ya veremos aquí botellas y tal. Porque me temo que esta panda de impresentables, que son los dirigentes en general, no son todos, pero la mayoría, europeos y Sí, especialmente los que están en la Unión Europea, sí, nos van a llevar al desastre. Es decir, porque el problema ya no es una guerra que si los franceses, los alemanes, los bálticos, los polacos y tal se meten allí, a ver, que como son ejércitos irrelevantes, en fin, con un armamento que no le funciona, la mayor parte del armamento no funciona en Europa. Es que, bueno, pues eso, en cuanto vengan unos cuantos cientos de cadáveres en bolsas, se acabó. El problema es el caos que van a generar desde el punto de vista económico, social, estos en toda Europa. Pero claro, en cuanto vengan los primeros muertos, la crisis económica, por supuesto, se va a acentuar, los mercados, ni te cuento, el caos que se puede montar, ahí ya sí que empezarán las protestas sociales a ser más fuertes. Bueno, van a dejar una Europa, ellos, no los rusos, no, los rusos ni van a llegar, es decir, ni tienen intención. No, ellos van a dejar una Europa arruinada, pero completamente arruinada. sí, Entre otras sí. cosas, porque, a ver, de ahí que estén todo el día, más, como señalabas tú muy bien, constantemente diciendo, desde hace ya otra vez unas cuantas semanas, que vienen los rusos, que van a invadir Europa, que son malísimos y tal. ¿Por qué? Vuelven otra vez a estas cosas. Porque saben que ellos mismos han generado una crisis económica en Europa devastadora. Ellos mismos, o sea, sin ayuda de nadie, Sí, devastadora. Que tenemos unas deudas, un endeudamiento salvaje, que no hay quien lo pague eso. Es decir, es imposible. Que sí. además tenemos, que como nos hemos cargado los Nord Stream 1 y 2 y hemos roto relaciones con los rusos, ni siquiera los norteamericanos pueden proveernos de gas natural licuado a todos. Pues hacemos trampas, que es el colmo de la estupidez, y se lo compramos a los rusos, pero a través de los chinos, de los indios, en fin.
un verdadero disparate. 4 veces más caro, ¿no? Hombre, claro. Es decir, España, para apoyar a Zelensky, es que de risa, y después de mandarle unos cuantos Leopard de estos que no andaban, es decir, vamos, que no han durado nada porque aquí los usaban. Esto no es de coña, ¿eh? Esto es verdad. Sí, sí. Los Leopard que hemos mandado los usábamos aquí en España, estaban ahí almacenados para ponerlos de blanco en las maniobras. O sea, para que otro disparara, pues no se movían ni nada. Es decir, tuvieron que hacer ahí, pues coger una tuerca de aquí, un tornillo de allá, hacer una chapuza y que, pues, que se apañen como puedan. O sea, esto es lo que hemos mandado, ¿eh? No nos engañemos. Y bueno, ¿y qué pasa? Pues que, claro, como ellos son conscientes del desastre que han generado en Europa y que están generando, y eso terminará pasándole factura, hay que buscar un enemigo exterior para echarle la culpa, que mejor que los rusos. Entonces, la culpa de que la deuda sea espantosamente grande la tienen los rusos, claro, como no podría ser de otra manera. La culpa que, La eso, inflación. que nos hayamos quedado sin petróleo y gas o que tengamos que comprarlo más caro a los norteamericanos o a los rusos a través de indios y chinos, la culpa es de los rusos, claro, y de Putin. Eso es evidente. Porque ellos saben que va a venir una crisis económica brutal y también saben, y también no olvidemos, estos de demócratas no tienen nada. Es decir, Claro. que vayan diciendo que saben. Y esto es importante, eso justifica el miedo a los rusos, fíjate que son como los demonios y tal, y van a comerse a los niños y estas cosas. Eso también sirve para meterle el miedo a unos europeos que ya de por sí somos muy asustadizos, porque no hemos visto nunca nada, ni guerras, las hemos visto por televisión. Es decir, meterles miedo, ¿y para qué? Como saben que viene la crisis económica, entonces ese miedo les va a servir para hacer un recorte de libertades y de derechos brutal. Que es en lo que estamos. Es decir, claro, ¿cómo impido las manifestaciones? Pues me cargo los derechos y las libertades. Entonces digo, no, aquí el que se manifiesta, prohibida las manifestaciones. Nada, que se quite de la Constitución, donde sea. Es decir, y a partir de ahí vamos a ir a estados que cada vez van a ser más totalitarios. No nos engañemos, en Europa. Ahora, yo te quiero meter sí. una punta con esto. Tú dices las manifestaciones, yo y tú y todos hemos participado, muchos de nosotros, en grandes manifestaciones, y allí en España contra el ingreso a la OTAN, tú eras pequeño todavía, ingreso a la OTAN. Yo era más viejo que la Tana, es decir, yo participé en muchas de ellas, sí. Pero yo lo sé. No en la guerra a Irak, ¿te acuerdas? Contra José María Aznar en el 2003, éramos, yo creo que 1 millón allí en Cibeles. Pero, querido hermano, les importa un carajo a esto. 1 millón, 2 millones, 10 millones. Bueno, manifiesten. Es como, mira, te voy a dar un ejemplo. En el día de ayer o antes de ayer, se produjo en Argentina con esto de Milei, es un paréntesis, no quiero salir del tema. Milei es un salvaje, el mercado, él trabaja para los bancos, en fin, es un desastre, su política es un desastre. Y una de las cosas es recortar, que él propone recortar todas las subvenciones, en fin, no sé, el apoyo a la universidad pública, que en Argentina es pública y gratuita, como en España, y muy reconocida, la mejor universidad técnicamente, profesionalmente, son las universidades públicas y son gratuitas. Y esto trae, Argentina rebalsa de médicos, de ingenieros, de arquitectos y de buen nivel. Este hombre las quiere recortar, pero no es el tema. En el día de ayer se produjo una monstruosa manifestación en todo el país, en todas las grandes ciudades del país, y las pequeñas también, de jóvenes sobre todo, pero también profesores, pacífico, ¿no? Protestando contra esos recortes y en favor de la educación pública. Yo estoy seguro que pasado el momento de ver en la televisión, a Milei y a su gente les importa nada, porque eso, bueno, está todo bien, pero después vamos al Congreso donde tenemos nuestros empleados que votan la ley. Yo no veo que las manifestaciones sean como lo eran antes. Ayer de Gaulle en 1968, el mayo del 68, lo hizo caer. Le hizo caer el gobierno a de Gaulle en Francia. Hoy Macron mira con los chalecos amarillos, los agricultores por toda Europa tirando cosas por todos lados. ¿Tú qué piensas de eso? ¿Cómo va a reaccionar la sociedad frente a estos atropellos? Pues yo mucho me temo que no haciendo nada. Es decir, pues eso, tolerándolos. Eso sí, tendremos un montón de críticas, eso lo puede ver todos los días en Twitter, ahora X, ¿no? Ahí sí, ahí tal, y tú eres no sé qué, y tal, no sé cuántos. Pero eso es muy cómodo, es la protesta de salón, cómoda, en tu ordenador, pero salir a la calle a protestar, esto no. Y fíjate que Francia tiene una tradición de
de protestas, que seguramente la mayor de Europa, pues a largo hicieron la Revolución Francesa. Y bueno, y ahora mismo llevan 6 meses los agricultores franceses protestando todos los Pero no días. pasa nada, hermano, no pasa nada. El Pero chaleco Macron por amarillo, ahí, ¿no? sí, Le está por ahí. pegaron una cachetada, le tiran huevos, y él dice, bueno, no Nada. vuelvo a... No, no, Claro, no no, los porque esta inmuta. gente les da igual todo. O sea, Exacto. además tienen ¿cómo diría yo? Son tan sinvergüenzas, tienen un descaro que ya Sí, incluso se ríen en tu cara de ti. Yo esto no lo había visto nunca. O sea, te podían exacto. mentir. Todos los políticos te mentían. Pero, hombre, no se cachondeaban de ti Claro. delante de tu cara. Es decir, y esto, yo me acuerdo, por poner un ejemplo, es decir, de los muchos, cuando el señor Pedro Sánchez, el verano pasado creo que fue, dice, bueno, a ver, problemas energéticos y tal que tenemos, voy a proponer una medida voluntaria, ¿no? Pero bueno, una medida al fin y al cabo, y es que para que no funcionen tanto los aires acondicionados, vayan ustedes sin corbatas, que dan mucho calor. Se están riendo de ti en la cara. Es decir, o sea, te toman el pelo, y mira que yo tengo poco ya. Es decir, Pero te toman el además, pelo Fernando, y se quedan tan contentos. claro, No pero lleven ustedes corbatas, hombre. Y sí, se que esa es soluciona la el problema. cuestión. Pero Claro. mira, y lo peor, Fernando, es que Sí, antes tú ibas a la manifestación a Cibeles y le gritabas sí, de todo a Felipe sí, González, a Aznar, y al día sí. siguiente abrías el periódico El País y te encontrabas análisis de gente que decía que sí, qué barbaridad este país. Ahora abres El País y dicen que tiene razón Pedrito Sánchez, y abres Le Monde o abres Liberación en Francia, La República en Italia, The Guardian o sea, como compraron los medios de comunicación, estos grupos empresarios, banqueros y demás, ni siquiera te dan la opción de por lo menos desahogarte al día siguiente viendo los periódicos o eventualmente algún telediario. Hoy te mienten inclusive después los medios de comunicación, Sí, ¿no? sí, no. Además con mentiras, hombre, elaborarás un poquito, ¿no? No, mentiras de estas absolutamente aberrantes. Es decir, que no hay quien se las crea. Bueno, pero como lo dicen todos, no olvidemos que todos los grandes medios de comunicación prácticamente su principal accionista es algún fondo de inversión norteamericano. Sí. El Y país da luego, vergüenza, querido hermano. El país lo leíamos todos leíamos no hay El que lo lea País. ahora. Es decir, tú lees El País y te dan los 7 males. Es decir, Sí. porque además son tonterías. O sea, bueno, no sé, Vale más cuéntame leer algo. O sea, ABC que el país, ¿eh? Por lo menos sí, tiene plumas más serias. El país es un claro. pasquín. Sí. Educación De en lo peor, de Francia. lo peor. Es decir, pero si vamos a ver, si es que dicen verdaderas burradas, o sea, cosas que dices, esto ya no es. Me acuerdo de una del ABC, pero bueno, es decir, da igual. Sí, sí. No, Que tuvieron que rectificar porque son, claro, hay que partir, para empezar, de que son ignorantes, profundamente ignorantes, y entonces cosas básicas de estas de la escuela no las saben. Entonces, de vez en cuando meten la pata hasta en eso. Y salió uno diciendo, los iraníes acá han fabricado el primer misil hipersónico, tal. Dice, y según dicen, vuela 15 veces la velocidad de la luz. Digo, vamos a ver, aquí hay un problema gordo, ¿eh? A ver, no se puede a ese volar. no lo Bueno, leí. te acabas de cargar la ley al pobre Newton, bueno, la gravedad, todo, la relatividad general y especial. Es decir, acabas de revolucionar el mundo científico. Porque no se puede viajar, así dicho rápido, más allá de la velocidad de la luz, que son No ni existe. menos que 300.000 kilómetros por segundo. Es decir, claro, entonces al final tuvo que salir el ABC después de que todo el mundo estaba partiéndose de risa, diciendo, hombre, no, perdón, que es que nos confundimos, que era del sonido. Ah, claro, el sonido es otra cosa. Es un problema ya de ignorancia, que es que son profundamente Bruto. catetos. Es una cosa, es decir, claro, bueno, si a eso le añades que te cuentan unas mentiras, que además todas son las mismas, porque estos son 4 agencias de información al final, y con uno Claro, que te claro. dicen lo que tienes que decir, y todos dicen, cuentan la misma historia. Y Pasa en América Latina, ¿eh? América Latina, mi querido horroroso. hermano, es muy triste. Los periódicos no se pueden leer, los telediarios no se pueden ver, y los que eran periodistas más o menos, ya ni críticos, por lo menos inteligentes, gente con capacidad observadora, la han despedido, ya no tiene lugar, se repite lo mismo, todos dicen lo mismo, qué bueno es Netanyahu, Israel tiene derecho a defenderse, Zelensky es un amoroso, un encantador con todos sus amigos, Biden, pobre, es un viejito que está perdido y que ayer saludaba de vuelta a un personaje que no existe, pero bueno, es lindo. El mundo no, Occidente, realmente este lado del mundo se ha hecho muy complicado. Y tú me comentabas, antes de empezar la charla, que en el frente de combate allí en Ucrania han habido algunas novedades. ¿Qué está pasando Sí, ahí? es verdad, es verdad. Y yo creo que ahí
Es cierto que Putin ha perdido la guerra, que la guerra está Sí, perdida. bueno, la ha perdido ya por lo menos 30 veces desde que empezó. A ver, ahora ya más o menos se salva algún loco muy loco, pero muy loco. O sea, era que dices, todo el mundo tiene que reconocer, incluidos los medios de comunicación occidentales, que la guerra la van a ganar los rusos, porque es que es obvio. Es decir, tampoco hay que ser, ya digo, un premio Nobel para darse cuenta de esto. Bueno, ahora ya que ya no ganan los ucranianos, ya ganan los rusos, ya está. Aunque ha habido un cierto rebrote de los muy optimistas, han dicho, bueno, con los 60.000 millones ya es otra cosa. No, con los 60.000 millones va a seguir igual prácticamente. Pero bueno, vale, bien. Lo que estamos viendo, lo que estamos observando, pues la gente más o menos que nos dedicamos a esto, como Ariel, como yo, como mucha gente, es que estamos viendo que hay cosas que están empezando a cambiar. Como sabéis, estábamos en una guerra de posiciones, donde hay una línea del frente amplísima, enorme, gigantesca, unos 1.000 kilómetros, más o menos. Es decir, en la cual pues hay pequeñas ganancias, todas rusas, ojo, no hay prácticamente ganancias ucranianas desde noviembre del año pasado, es decir, todas las ganancias son rusas, poco a poco iban cayendo, Avdiivka, por ejemplo, cayó hace unos días, la semana pasada, Novomikhailovka, es decir, van avanzando, bueno, pero aquí está la clave, y es uno de los sitios interesantes que tenemos aquí, que yo pronunciaré pésimamente, pues ya sabes que es algo así como, a ver, tú que eres más políglota. Oqueretine, una cosa así. Oqueretine. Bueno, pues esto, ¿qué es esto? ¿Y qué es lo que vemos aquí? Vale. Aquí, después de la toma de Avdiivka, se avanzó con cierta rapidez para tomar los pueblos que había alrededor y, por lo tanto, tener un cinturón de protección por parte de los rusos. Avdiivka, sobre todo en la fase final de la toma de esta ciudad, fue muy rápida, ¿no? Incluso vimos ya un precedente. Vimos que fuerzas que los ucranianos consideran de la máxima calidad que tienen, no aguantaron ni 2 días. Se fueron corriendo. Morir para nada no tiene sentido, cosa que es... Si yo tengo munición, si no tengo capacidad de respuesta, ¿para qué voy a estar aquí defendiendo milímetro por milímetro algo que carece de sentido? Bueno, pues eso ya lo habíamos visto, pero lo que hemos visto ahora es que en esta localidad, una ciudad pequeña, pero en altura, esto es importante, como sabéis todos, bueno, prácticamente toda Ucrania es una llanura, no hay apenas montañas, las montañas son muy pequeñitas y cualquier altura mínima te proporciona una ventaja sobre el oponente. Y ahí, viendo más o menos como lo que se tarda más o menos en conquistar pues una ciudad de este tamaño, etcétera, pues ya estábamos todos diciendo, bueno, pues esto es 2-3 meses mínimo, por la dificultad que tienen, ¿no? Las luchas urbanas. Y lo que hemos visto es que ha caído en 3 días. Wow. Y hemos dicho, aquí ha pasado algo. Y lo que nos hemos dado cuenta es que los propios soldados ucranianos que estaban defendiendo esa ciudad han dicho, mira, morir para no tiene sentido, porque no tenemos prácticamente ni munición. Esto lo ha recogido hasta el país. Wow. Ariel, hasta el país ha reconocido en una entrevista a soldados ucranianos que los soldados ucranianos decían, pues es que no tenemos munición, como no les tiremos piedras, es decir, ¿para qué te vas a quedar ahí? Han salido corriendo, o sea, no se han retirado, en el sentido de una retirada ordenada, sino que han dicho, mira, me voy de aquí porque es que esto no es defendible. Han tenido que mandar de emergencia a la 47 Brigada ucraniana. La 47 es una de las de élite, es de las mejores que tienen, y ni por esas. No hay quien lo pare. Pero es que inmediatamente han seguido avanzando. Y aquí vemos 2 pequeñas aldeas. Se puede contar. 2 pequeñas aldeas que ya han sido tomadas. Una de ellas hoy mismo. Y se ven en otros sitios del frente que están avanzando a una velocidad cada vez mayor y que están haciendo estas pequeñas rupturas rápidas y que ya están avanzando. Fíjate, al tomar esta ciudad que era muy importante porque por aquí pasa el tren, está a la altura y desde ahí te abres como una puerta en abanico hacia el norte. Si quieres ir a la zona ocupada por los ucranianos, que está hacia el este también, hacia el oeste. Es decir, era un centro clave. De hecho, yo cuando estuve en Donetsk en marzo, me lo decían. El próximo objetivo en este área es esta ciudad. Vamos a ir a por ella. Pero claro, ha sido una cosa vista y no vista. Y esto lo empezamos a ver, estas pequeñas rupturas, micro rupturas, ya estamos viéndolas ya en varios sitios. ¿Qué quiere decir esto? Tomándolo con mucha precaución, habrá que ir viendo cómo evoluciona en las siguientes semanas,
pero el desgaste del ejército ucraniano es cada vez mayor y ya empieza a hacer mella y se empiezan a producir, pues eso, pequeños colapsos. Por ahora son microcolapsos. ¿Qué es lo que yo creo que va a pasar? En verano, más o menos, yo no sé la fecha, evidentemente, los rusos están preparando, yo creo, un golpe, que no va a ser una ofensiva de estas, que se van a plantar en Kiev. No, 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 no. Va a ser en la propia línea del frente, o quizá se habla de Sumy o de Kharkov, no más allá, es decir, pero bueno, van a dar un golpe duro, evitando las ciudades, no van a entrar en ninguna gran ciudad, es decir, eso será una locura, un golpe duro en donde ellos consideren que la línea del frente ucraniano es más floja, es más débil, que en ese momento lo determinarán. Y ese golpe duro, contundente, lo que quieren es que provoque un colapso de toda la línea del frente. Es decir, si yo pego un golpe, lo que pasó en la Primera Guerra Mundial, es decir, si yo pego un golpe contundente y empiezan las deserciones, empiezan tal, en una parte del frente, eso puede generar un efecto dominó en todo el frente, y una vez que ha colapsado el ejército ucraniano, se acabó la guerra. Si no tienes ejército, no hay opciones. Y ahí, y fíjate, el verano es muy importante, porque ahí, al final del verano, cuando sea, si esto pasa, le servirían una patata caliente tremenda al señor Biden. Diría, mire usted, aquí tiene usted la derrota de Ucrania y tal, a ver qué tal le sienta en las elecciones presidenciales. En noviembre. En noviembre, claro. Y ese es el miedo de los demócratas. De hecho, hay una división interna entre los demócratas, tanto con el tema de Israel como con el tema de Ucrania. Y en el tema de Ucrania, claro, es que dicen, a ver, esto ganar no pueden. Entonces, aquí la única manera sería meternos a nosotros, pero vamos, nosotros no nos metemos en Ucrania ni locos a pelear, digamos, en serio. Y dice, bueno, pues de ahí lo de los 60.000 millones. Vamos a ver si con esto van tirando. Lo que queremos es que aguanten hasta noviembre. Ahora, dime una cosa. Sí, porque una vez que pasen las elecciones ya, lo que van a hacer los norteamericanos es coger a Ucrania, dejársela a los europeos y pasar completamente de ella. Ahí la tenéis. Claro. Ahora, la sensación que uno tiene, y lo están mirándolo de un poquito más lejos, es que tanto en el caso de la masacre que están haciendo los israelíes allí en Gaza, como en esto de la guerra de Ucrania, más allá del dinero que ponen los americanos y demás, pareciera ser que los más guerreros, los más belicistas, son los propios europeos. Hoy lo escuchaba a Stoltenberg, el secretario general de la OTAN, diciendo, no, va a la guerra. Y uno tiene la sensación, yo tengo más amigos del lado de Washington, de allí hay un café que se llama Café Milano, que está en Georgetown, donde se reúne la gente de las agencias de inteligencia, del Pentágono, del Departamento de Estado, y que conversan, cenan y toman drinks, y un poco cuentan algunas cosas. Y ellos dicen, por lo que me dicen a mí, quizás yo esté equivocado, que en realidad los que más están en la parte guerrera son los europeos, que no dejan de incentivarlo a Zelensky, apoyarlo a Netanyahu. Dice, nosotros ponemos dinero, sí, pero estamos lejos. Y cuando dijeron de lo de enviar tropas, bueno, les damos apoyo satelital. No es que son buenos chicos, ni que están preocupados por la salud de los ucranianos, pero da la sensación, por eso me interesa tu opinión, si tú tienes la misma sensación, que finalmente allí en Bruselas, en la OTAN, están más locos, ¿no? A ver, sí, o sea, estamos peores de la cabeza. Es decir, a ver, los norteamericanos, en general, digamos que están satisfechos con lo que han conseguido. Bueno, pues mira, una cosa que era fundamental, que era la conexión especial, económica que tenían alemanes y rusos, nos la hemos cargado. Ya está. Estupendo. Además, ahora, antes de vendían el gas los rusos, ya se lo vendemos nosotros. El gas natural licuado, que es mucho más caro. Oye, buen negocio. Se han llevado unas cuantas empresas con Claro, están llevando empresas porque han hecho una ley especial, que la llaman ley de la inflación, pero lo que es una ley para subvencionar el traslado de empresas europeas a Estados Unidos. Y además dicen, aquí tranquilos, que aquí tenemos gas y petróleo, no hay problema. No vais a tener esos problemas allí. Pero hay más, salida de capitales. Claro, están diciendo, no, que se vengan aquí a invertir, que aquí tenemos el dólar, que sigue siendo estupendo, y los bonos del tesoro, que son seguros. Veniros para acá. Pero hay más. Los europeos, con su ardor belicista y con esto, que ya está, incluso están diciendo de subir los presupuestos militares a un 4% del PIB, que es un disparate, pero bueno. Y los americanos encantados, porque ¿quién le van a vender? ¿Quiénes están vendiendo ya las armas? ¿Y quién le van a vender las siguientes armas? Pues los norteamericanos. Luego el negocio es redondo para ellos. Están encantados de la vida. Entonces, dice, bueno, nosotros más o menos, pues oye, ya le hemos sacado todo el partido, todo el jugo a esto,
pues tampoco tenemos un especial interés con que pasen las elecciones norteamericanas, nos vamos a ir a lo que nos interesa, que es China. El 2025 es el año de China para desgracia de los chinos. Quiero decir, Sí. porque van a ir hacia allá. Y si viene Entonces, Trump, claro, no, pero cualquiera, aunque salga Biden, en fin. Biden está en estado de coma, da igual. Sí, porque son capaces de tener un presidente en coma. Sí, claro. Pero bueno, da igual. Es decir, tienen claro que China es el gran rival, o sea, el que en unos pocos años va a sustituir, pero sustituir simplemente porque su fuerza industrial, económica, en todos los aspectos va a ser mayor, es China. Y quien va a ser la potencia número 1 es China. Y como los americanos no quieren dejarse la potencia número 1, saben que les quedan muy pocos años. O sea, no estamos hablando de que los chinos en el 2100, no. Los chinos en la próxima década van a ser los número 1 incluso en temas militares. En muchas cosas ya lo son, ¿eh? Claro. Y van a una velocidad. Yo he estado en China. Después de estar en Rusia, estuve en China y es espectacular. Es decir, es que había cosas que hasta, incluso para cosas muy cuestionables, están muy por delante de nosotros. Sí. Es decir, entonces, claro, saben que van a ganar, que ellos tienen una industria y una capacidad de invención tecnológica que ya no tiene Estados Unidos. Entonces, ¿qué les queda a Estados Unidos? Para defender al dólar como moneda de comercio internacional, la guerra. No hay que dar otra. Y a por ellos van. Y los chinos, ya van con los chinos, o sea, con gente, expertos en geopolítica de allí, de think tank chinos, etcétera. Y en esto había unanimidad. O sea, los chinos ya tienen asumido que en algún momento, el año que viene, el siguiente, cuando sea, pero no muy lejos, no después de 2030, antes de 2030, los norteamericanos harán algo, provocarán algo que supondrá una guerra, puede que una guerra proxy inicialmente, contra China. Por ejemplo, ahora mismo las tensiones en el mar del sur de la China entre Filipinas y China, apoyados los filipinos por los norteamericanos, que están plantando bases por todas Filipinas. De hecho, para tocar las narices a los chinos van a construir una en la parte más al norte de Filipinas, es decir, la más cercana a Taiwán. Pues, claro, se lo ven venir y todos tienen la certeza de que en los próximos años habrá guerra con Estados Unidos porque los Estados Unidos la van a provocar. Y eso, fíjate cómo está el panorama. Sí, ese es el panorama que hoy tenemos a la vista. Ahora, una vez más, ¿irían tropas norteamericanas a pelear por Taiwán? A ver, ahí lo iniciarían, en el caso de Taiwán, como el caso de las islas en el mar del sur de la China, las Spratly y las Paracelso, o como el caso de las Shaku y de Alju, que son unas islas, unos islotes que están ahí, pero que son muy importantes por la ubicación geoestratégica. En todas las islas, el rosario de islas de Japón, de la zona de Okinawa, que es un montón de islas que casi enlazan con Taiwán, todo esto que lo que hace es encorsetar a los chinos, es decir, es lo que llaman los norteamericanos el primer cinturón defensivo. Lo de defensivo es un eufemismo, quiero decir, ellos dicen defensivo, pero es ofensivo, en realidad. Pues todo esto, es decir, fíjate, nos tienen ahí encorsetados, con Corea del Sur también. Bueno, pues ahí pueden abrir el frente que quieran. De hecho, los japoneses ya se han metido por la puerta de atrás en el AUKUS. El AUKUS es un engendro que crearon los anglos hace unos años, hace 3 o 4 años, por ahí más o menos, que es una asociación especial militar, estrictamente militar, entre norteamericanos, británicos y australianos. Y como los japoneses, por cuestiones constitucionales y demás, no pueden participar en una organización militar, pues los han metido por la puerta de atrás. Han firmado acuerdos militares en diferentes ámbitos, de tal manera que formalmente no están en el AUKUS, en la práctica es como si estuvieran. Claro. Recordemos que este es territorio francés, ¿no? Sí, no, por ejemplo, en el tema de Taiwán, al final, puede que Taiwán en un primer momento lo utilizan como proxy, es decir, como Ucrania, con el tema de los rusos, pero ahí sí tendrían que luchar los norteamericanos. Es verdad que ya tienen, es decir, Japón tiene una flota que ya la quisieran los países europeos, una flota militar. Ojo, que están los australianos, que están especialmente belicosos con estos temas. Y que le van a comprar los submarinos atómicos a Reino Unido. Y se lo cuentan a los franceses, que se quedaron a dovelas. Es decir... Y Macron tuvo que decir, bueno... Macron va de éxito en éxito. Es espectacular. Y luego ya, si hablamos de África, que va a pasar a la historia por quedarse
sin las neocolonias africanas. Es una cosa, lo de Macron, de verdad, es que es tremendo. Este hombre. tremendo. Pero fíjate. Entonces, sí, dime. No, que ahí están rearmándose, los japoneses rearmándose a marchas forzadas. Han hecho una reinterpretación de la Constitución, como les ha dado la gana, para poder hacer lo que quieran. Ya hacen maniobras con otros países, tal, no sé qué, les venden armas a otros países. Es decir, ahí tienen un grupo, se traerán también a los británicos de escuderos, como hacen siempre, es decir, allí a tocar las narices, y alguno más que esté por ahí, pero están preparándolo. Ya le digo, no hay día en que no cojas por aquí, mires por ahí, busques y se va. Fíjate lo que dicen los norteamericanos que van a hacer. Hasta el punto de que, a ver, Trump en la campaña electoral dijo, esto aquí a los demócratas les machaco yo con el tema de China y los ucranianos. A ver, que el enemigo es China. ¿Qué hacéis tirando el dinero de los contribuyentes en Ucrania? Que esto no va a ningún lado, que esto lo soluciono yo en un día. Es decir, China, hombre, China. Y claro, los demócratas y Biden diciendo, joder, ahí me están tocando la herida, ¿no? Entonces, ya ha salido Biden diciendo en Pittsburgh, que está diciendo, más antichinos que yo, no hay ninguno. Y ha dicho, pues le vamos, sí, no solo le vamos a dar dinero a Taiwán y tal, sino que además, creo que había prometido, además, vamos a venderles más armas, vamos a financiar no sé qué, vamos a aumentar las sanciones económicas hasta no sé cuántos. Es decir, ha salido con un discurso diciendo, aquí antichino que no me gane este. O sea que vamos a ver una campaña, entre otras cosas, antichina de los dos partidos tremenda, donde los chinos van a ser lo peor de lo peor. Ahora, lo curioso de todo esto, mira, Fernando, es que te acuerdas que hace 3 meses hubo elecciones en Taiwán, en las cuales, elecciones presidenciales y legislativas, en las cuales salió electo un dirigente del partido oficialista, no independentista, pero digamos más o menos independentista, o sea, más pro-norteamericanos, no así el partido del Kuomintang, que era más simpatizante a ponerse de acuerdo con China. No era pro-chino, pero era más lógico en ponerse de acuerdo con China. Y todo el mundo ha dicho que ganó, o sea, sobre todo en la prensa norteamericana y europea, que ganó el partido que quiere la independencia, que los taiwaneses quieren su libertad. Pero aquí empiezan los problemas, porque Taiwán es reconocido por las Naciones Unidas, por los Estados Unidos, por la Unión Europea, como siendo parte de China. Taiwán, desde 1970 y algo, ha dejado de ser un país independiente. Tiene un estado, una situación muy especial, porque dicen, forma parte de China, y la población, cuando votó ahora, es cierto que votó a este señor que responde a ese partido más independentista. Pero de los 52% que tenía, pasó al 44% o al 43%, o sea que perdió en votos. Perdió todas las ciudades de Taiwán, todas las legislaturas, y perdió la cantidad de diputados, o sea que no tiene representación. Quiero decir con esto que la población de Taiwán tendrá ganas de ser independiente o no, pero tiene a China a 150 kilómetros, no a 9.000 como está Estados Unidos. Entonces dice, bueno, con estos chinos no tenemos que poner de acuerdo porque los tengo de vecinos. Algo más inteligente que lo que hicieron los ucranianos, que teniendo a Rusia, dijeron, no, yo me voy a ir a pelear con Rusia igual. Yo soy más grande y me voy a ir a enojar y lo voy a enojar a Putin y le va a hacer todo. No, esta gente es más inteligente. Y además, la alta burguesía de Taiwán tiene sus negocios en China. En Taiwán, en Filipinas, en Japón, en varias partes de esa región. O sea, lo que no quiere esta gente es pelearse con nadie, quieren que los dejen tranquilos, esto de que quieren ser independientes. ¿Te acuerdas cuando fue Pelosi allí, Nancy Pelosi, sí, la congresista, a decir, vengo acá a luchar por vuestra libertad? Y los taiwaneses en las elecciones dijeron, mire, no es así. Entonces, ahora, ¿cómo esta gente abusa tanto? Pero mira, te voy a hacer un chiste porque los historiadores lo conocemos. Cuando fue Napoleón, allá en 1805, una cosa así, en su famosa expedición a la primera, a Egipto, Egipto formaba parte del Imperio Otomano. Y allí fue Napoleón con su ejército, sus científicos y todo lo demás, y les dijo, entre otras cosas, les dijo a los egipcios, vengo acá a liberarlos. Y los egipcios dijeron, perdón, ¿a liberarnos de quién? Así es la anécdota, es así. Bueno, del opresor, el Imperio Otomano, estos salvajes acá que están en Istambul y en ese momento Constantinopla, los vengo a liberar. No, mire, le dijeron, nosotros estamos bastante bien acá, porque que el imperio nos deja hacer negocios, comerciamos, nos deja libertad religiosa,
No, bueno, nos pide impuestos, bueno, pero los impuestos es normal, no, vuélvase a París, no nos libere, le dijeron. Esto es más o menos lo que están diciendo los taiwaneses. No queremos que nos vengan a meter más guerra, digo la población de Taiwán, porque también nos venden en los medios de comunicación la idea de que estos son como los cubanos que se quieren liberar de Fidel Castro, los venezolanos se quieren liberar de Maduro, y cuando hay elecciones ganan. Entonces es medio raro esto de las libertades que quieren proponer estos muchachos. ¿Cómo lo ves tú, querido Fernando? Aquí el problema son los norteamericanos, como suele ser habitual. Es decir, porque si dejaran, esto claro, es imposible, pero si dejaran a los taiwaneses y a los chinos, incluso aunque gobiernen los independentistas, Sí. ellos mismos se lo arreglarían las cosas. Obvio. Seguro, seguro. Es decir, no, ya buscarían una fórmula que les conviniera a los dos para no tener problemas. Y un status quo y ya veremos. Porque además los chinos, tanto de Taiwán como los chinos de la República Popular China, de continental, son, quiero decir, son comerciantes, ¿no? Tranquilidad, comerciantes, con visión a un futuro largo, es decir, no inmediato, tranquilidad, oye, que tenemos tiempo, tenemos muchos años para ir limando asperezas, consiguiendo encontrar acuerdos en diferentes ámbitos que nos convengan a los dos. Si los dejaran, seguro que encontrarían una solución. Problema. Además han sufrido mucho, son países que, claro, decía, China perdió 20 millones de personas en manos de los japoneses, 200.000 esclavas sexuales les pusieron estos bárbaros japoneses, y Taiwán era un villorio. Yo fui en la época difícil, fue en la buena época, he ido hace poco, y realmente el esplendor de esos países es tal que no quieren volver a los conflictos. Para ellos no es un tema de independencia o no independencia. Quieren hacer negocios, prosperar, desarrollar su tecnología, sus empresas, cosa que los europeos parece que no, porque los alemanes se rompieron las relaciones con los rusos y se les terminó el gas, se les terminaron las industrias. No sé, que contrariamente a la lógica, los líderes europeos han conducido a Europa a una crisis enorme y que ahora van a gastar más dinero en armas en lugar de sanidad, vivienda, educación. Ya lo dijo la ministra de Finanzas finlandesa. Dijo, señores, como vienen los rusos, ya saben ustedes que nos van a invadir y esas cosas, este año austeridad, presupuestos sociales pocos y, por ejemplo, pensiones. Pues lo siento, pero no es que las vayamos a congelar, las vamos a bajar. Sí, o sea, esto parece coña, pero no es coña, o sea, que la van a bajar, o sea, porque el pretexto el miedo a los rusos es el pretexto para cargarse lo poco que queda del welfare state, del estado social en Europa, cargárselo. Claro. Entonces, en Asia no, en Asia están en otras cosas, es decir, pero claro, tienen el problema de los norteamericanos, que los norteamericanos tienen interés en montar el lío. Y claro, Taiwán se encuentra entre la espada y la pared, es decir, en el sentido de que pues no puede decirle que no a Estados Unidos en muchas cosas. Unos sostén otros, porque es lo que es. Es decir, y ahí los intereses norteamericanos están metidos en Taiwán en todos los lados. Y claro, te dicen cosas y dices, no se cortan los norteamericanos. Me acuerdo de un general que soltó, dice, en el momento que los chinos... claro, porque siempre, desde el punto de vista norteamericano, son los chinos los que siempre atacan. Es decir, van a ser los chinos los que intenten conquistar Taiwán, ¿eh? No van a ser los norteamericanos los que la van a liar. No. Claro, entonces, dice, porque los chinos, cuando ataquen Taiwán y tal, lo primero que vamos a hacer, para que no tengan tecnologías punteras, es bombardear todas las fábricas de TSMC, que es la mayor productora mundial de semiconductores. Pero ¿habrán tenido tiempo de construir en California esa que les prometieron? Tienen problemas. ¿Por qué? No, a ver, tienen problemas porque, vale, os construimos una. No, queremos que nos construyáis dos. Pues venga, dos. Y dicen, a ver, si nosotros la construimos, si no hay problema. Pero es que estamos buscando profesionales, es decir, porque no hay ingenieros. Claro, y es que no hay, no. Es decir, es que como no hay, tenemos que contratar gente y formarla. Y esto lleva tiempo. Así que no podemos cumplir con los plazos. Claro, es que esto no es hacer, yo qué sé, es una cosa sencilla, ¿no? Y además, no recuerdo cuánto, quizás lo recuerdes tú, Fernando, ¿qué fueron? 15.000 millones, 50.000 millones de fondos públicos de ayuda para que vengan las empresas. Algo que a Milei, que admira tanto el mercado, las leyes del mercado, le debería sorprender, porque es el Estado federal de los Estados Unidos el que atrae las empresas con financiamiento. Pero ¿cómo? ¿No tiene que ser privado?
Bueno, medio raro. A mí esto me hace mucha gracia. Quiero decir, a ver, lo del libre mercado, por decirlo así rápidamente, pues no sé si es bueno o es malo, porque como nunca ha existido, Sí. es decir, si alguna vez existe, ya lo veremos. Pero el libre mercado es una quimera, es una fantasía teórica que no En los existe libros. en la realidad. Es decir, con lo cual, pues bueno, vale, o sea, solo se lo cree el señor Milei. Es decir, bueno, vamos, sí, o Pinochet en Chile, Pinochet en Chile, siempre se usan estos en países Chile, de experimento, ¿no? Milton Friedman, la escuela de Chicago, pero Ah, estaban fatal de la cabeza también. Es decir, bueno, el padre de la escuela de Haidt, de la escuela austríaca, vino en la época de Pinochet, allí en los años 70, por allí, y le dijeron, bueno, pero la democracia y el libre mercado, y él dijo, mire, entre democracia y libre mercado, y si la democracia no funciona, no, la democracia hay que dejarla de lado. Querido Fernando, te habíamos dicho que íbamos a estar algo de 1 hora, ya llevamos casi 2, amigo. Yo creo que tú ya es hora de que descanses. Y yo también. Yo estoy en el tercero, creo que tú también en el día de hoy. Pero es un placer, me lo estoy pasando bomba y es un placer estar contigo, Ariel, y con tu gente, con tus seguidores. Y ya digo, ya lo están viendo, que nos lo estamos pasando bomba porque sí, al final estas cosas de geopolítica, si no te las tomas con un poco de sentido del humor, es que me mayo. Entonces hay que reírse un poco porque si no... Sí, sí. Bueno, es que dan para todo estos, dan para lo trágico, porque tú y yo vemos es tragicómico, sí. Y a su vez vemos las pavadas que hacen esto. Hay una imagen que me quedó grabada, es Pedrito Sánchez en la reunión de la NATO el año pasado, escondido en una columna y esperando que Biden pasara, y él se le acercó y caminó al lado como si fuera él hablando con Biden, y en realidad era todo mentira. Pero si eso vamos a ver. Gobierno español. No estamos hablando de pequeños países. Patético. Es decir, el ministro Álvarez, el ministro de Exteriores Álvarez, cuando lo de la OTAN, está grabado un vídeo, ¿no? O sea, que salió diciendo que yo me quedé pasmado. Es decir, bueno, ese acontecimiento más importante aún, si cabe, este acontecimiento de la reunión de la OTAN en Madrid, históricamente es más importante que la Revolución Francesa y la Segunda Guerra Mundial, digo. ¡Hala, venga! Esto es decir burradas. Es decir, ya podemos decir cualquier burrada porque nadie se va a sorprender. Y se quedó tan tranquilo el tío. Es decir, pues estos son los políticos, es decir, de Europa. Con esto no se va a ningún lado. Imaginemos, y ya con esto termino. Imaginemos que tuvieran buenas intenciones, que no es el caso, pero bueno, pero como son analfabetos, incompetentes, pues es como si a mí me ponen, comentaba el otro día con un amigo, a mí me ponen de jefe de un hospital de la sección de cirugía. Si yo no tengo ni idea de medicina, pues todos los enfermos me lo voy a cargar. Pues esto es igual, esto se carga en Europa. Si es que no puede ser. Será una cuestión de buena voluntad, nada más. Claro, pero con la buena voluntad no se cura la gente, se la cura aprendiendo medicina. Y es que estos no saben medicina, por seguir con el símil. Con lo cual, aunque tuvieran buena voluntad, se lo cargan porque no tienen ni idea de cómo gobernar. Ahora, yo los veo a los expresidentes, ex jefe de presidente de gobierno, no tienen ninguna autocrítica, ¿no? Los españoles, no, todo, bueno, hemos hecho bien, pero amigo, tú recibiste un país más o menos bien, que cuando te fuiste quedó peor, y el sucesor vino, pero bueno, ninguno tiene nada de autocrítica. Nada, no. Aquí la desvergüenza es absoluta en Europa. Es decir, aquí nadie tiene la culpa de nada. Si te dicen cosas, que esto lo he visto yo en España, en más sitios, pero bueno, pues llega uno, le pillan haciendo, yo que sé, cualquier cosa, corrupción, lo que sea, y dicen, no, yo asumo mis responsabilidades. Bien, ¿esto es que va a dimitir? Y no, te dicen, asumo mis responsabilidades, pero yo no dimito. No. Vamos a ver, entonces, ¿qué responsabilidades estás asumiendo? O sea, esto es Europa. Es que es cómico, si no fuera por la tragedia que nos van a meter, pero es que estos son los políticos. Yo asumo mis responsabilidades, pero sigo en el puesto. Y, claro, bueno, pero ahí los tienes a Biden, Trump, y América Latina, estamos en manos de... Pero todo es un show, un circo, que como manejan los medios de comunicación, adormecen, enloquecen a las poblaciones, le están las 24 horas, los canales de televisión, y los medios repitiendo burradas y justificándolos, Querido Fernando, nos vemos el jueves próximo.
hablado con, obviamente que invito a los amigos a dejar mensajes aquí, a compartir este contenido, porque claro, nosotros, Fernando y yo, ya hicimos nuestra parte, hemos hablado, hemos compartido con ustedes, ahora les toca a ustedes, seguidores, personas que ven esto, en compartir estos contenidos, en dejar un like abajo, dejar un comentario. Eso sirve para que el video se vea a más personas y se lo muestren a más personas. Y el domingo, como hemos quedado ya habitualmente, estamos a esta misma hora con Juan Antonio Aguilar, que es otro amigo en común con Fernando, compartimos. Y en alguna oportunidad, dadas las circunstancias o que tengamos la disponibilidad, estaremos los tres juntos para compartir, además de un buen análisis, también un momento de probablemente y seguramente una cuota de humor también. Será un placer tenerte a ti, como siempre, Fernando. Muchas gracias, Ariel. Y ya sabéis, muchos likes, porque si no fuera por gente como Ariel, ahora mismo no nos enteraríamos de nada. Es decir, ellos son, no, es verdad, ellos son los que a mí y a otra gente nos dan la oportunidad de decir lo que queremos. Si no fuera por ellos, bueno, pues hablaríamos en el bar con los amiguetes, es decir, pero ya está. Es decir, pero no, la labor que estáis haciendo, Ariel, tú y unos pocos, porque tampoco son muchos, es extraordinaria, porque permite a la gente tener una visión alternativa, distinta a los medios oficiales. De verdad, apoyar a Ariel, porque lo que está haciendo no tiene precio. Lo digo de verdad. Fernando, un gran abrazo, querido amigo. Amigos, entonces, con Fernando nos vemos el jueves próximo. Si hay algo, nos veremos antes. Y mañana hay novedades y estoy prácticamente todos los días transmitiendo. Así que un placer haber compartido infinitamente contigo. Muy agradecido, Fernando. Y amigos, y nos vemos entonces en unos días. Muchas gracias a ti.